Lo dijo en la primera hora. Dentro de las polémicas, porque este país vive de controversia en controversia, ¿no? Hay que recordar que en febrero renunció a la presidencia del Consejo de la Judicatura la doctora María del Carmen Maldonado. Luego de lo cual, ahí se armó una primera polémica porque el suplente de la doctora Maldonado, el doctor Álvaro Román, no le permitieron asumir la presidencia de la Judicatura. Ahí se generó una serie de argumentos. Hemos entrevistado aquí varias veces al doctor Álvaro Román, que presentó una reclamación inclusive ante la Corte Constitucional. Y el Consejo de la Judicatura encargó la presidencia a uno de sus vocales, el doctor Fausto Murillo, es el actual presidente encargado del Consejo de la Judicatura. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saguicela Rodas, envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una primera terna. Quien preside la Judicatura es el delegado de la Corte Nacional de Justicia, eso dice la Constitución, ¿ya? Para lo cual tiene que haber el envío de una terna y el proceso de designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pasaron 90 días, el propio doctor Saguicela retiró la terna, con una serie de cuestionamientos, señalando que el Consejo de Participación Ciudadana no tramitó esa terna en ese lapso de 90 días. Bueno, sorpresivamente la semana anterior, el doctor Saguicela envía una nueva terna, integrada por la doctora Inés Maritza Romero Esteves, el doctor Marco Antonio Tello Sarmiento y la doctora María Fabiola Gallardo Ramia. Obviamente, de acuerdo al proceso de designación, si es que pasa todas las etapas la terna, los 3 candidatos de la terna cumplen con todas las etapas, no es un proceso, digamos, no es un concurso abierto, sino que es un proceso de selección cerrado, por supuesto con veeduría e impugnación ciudadana, de acuerdo a lo que dice la norma. Si es que pasa la terna todas las etapas, inevitablemente la primera integrante de la terna, en este caso la doctora Maritza Romero, será designada como la delegada de la Corte al Consejo de la Judicatura y deberá asumir la presidencia de ese organismo. Pero sobre la doctora Romero se han generado una serie de cuestionamientos en los últimos días. Le hemos invitado y le agradezco públicamente a la doctora Maritza Romero por aceptar esta invitación para conversar con ella y hablar sobre los cuestionamientos que ha recibido tras haber sido incluida como primera candidata de la terna emitida por el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doctora Romero, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. A ver, primero, ¿quién es Maritza Romero? Dígale a la audiencia, ¿quién es usted? ¿Cuál es su trayectoria? Para entender por qué el doctor Saguicela le ubica como primera de la terna. Muchas gracias. Buenos días a la ciudadanía. Les voy a decir, mi nombre es Maritza Romero Esteves, yo soy doctora en jurisprudencia y especialista en derecho procesal. Soy una funcionaria de carrera judicial, quien ha permanecido en la función judicial 22 años. Ingresé a la función judicial en el año 2000, gracias a la doctora Mariana Yepes, quien confió en mí, me dio la mano para ingresar y a quien le agradezco públicamente y siempre viviré eternamente agradecida haberme dado la oportunidad de ingresar a la Fiscalía General del Estado y haber iniciado mi carrera en la función judicial. En la Fiscalía permanecí 13 años, dentro de los cuales lo ocupé y realicé varias actividades dentro de varios cargos. Ingresé como ayudante judicial, fui analista jurídico, jefe departamental del sistema penitenciario y luego fui agente fiscal. En ese contexto, como jefe departamental del sistema penitenciario, realicé una serie de actividades, entre las cuales el control a esa época le correspondía a la Fiscalía, a la supervisión de los centros de rehabilitación social. Y mi experticia y además ese apasionamiento por el sector de la rehabilitación social me llevó a que el señor fiscal general del Estado me delegue como representante de la Fiscalía ante el Consejo Nacional de Rehabilitación Social, y yo fui vocal del Consejo de Rehabilitación Social en el año 2007-2008, hasta 2009 casi. En ese Consejo de Rehabilitación, que era un organismo técnico, un cuerpo colegiado, habían varios funcionarios que eran representantes de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Corte Nacional de Justicia, la Defensoría Pública, el Ministerio de Educación, Salud, Trabajo. En ese contexto trabajé en el área de rehabilitación social
y tuve algunas personas con las cuales he realizado ese trabajo, y por esa experticia en esa área es que el doctor Ricardo Morales, cuando llega a ser su secretario de la rehabilitación social, me pide que colabore como su asesora en el área de la rehabilitación social, y voy 2 años en comisión de servicios a prestar mis servicios en el Ministerio de Justicia. Yo seguía siendo funcionaria judicial, funcionaria de la Fiscalía. ¿Fue en comisión de servicios? Fui en comisión ¿Con qué de ministro servicios, o ministra? La doctora Joana Pesantes. ¿Ya? Y el doctor Ricardo Morales fue quien me pidió que le colabore, por cuanto tanto el doctor Morales como la doctora Pesantes fueron vocales del Consejo de Rehabilitación Social, y nos conocimos y conocieron de mi trabajo, mi pasión por el tema de la rehabilitación social, y fui 2 años a prestar mis servicios en el centro, en la dirección, en la subsecretaría de rehabilitación social, y manejando todo el área de rehabilitación social. Dentro de ese contexto, en esa área tan importante y delicada de lo que manejaba el Ministerio de Justicia de esas épocas, hubieron varios eventos, dentro de los cuales estuvieron el comienzo de la construcción de varios centros de rehabilitación social. ¿Y por qué le digo esto? Para explicar el por qué o las infamias que se han manejado en mi contra, y sobre todo las mentiras que se han dicho. Estoy señalando que yo inicié mi carrera en la Fiscalía General del Estado en el año 2000. Ingresé en el año 2000 gracias a la doctora Mariana Yepes, y he hecho mi carrera judicial desde el año 2000 hasta la presente fecha, 22 años en el sistema judicial. Efectivamente estuve en el Ministerio de Justicia, como le manifiesto, porque técnicamente me llevaron por ser una persona técnica que me gustaba el tema de la rehabilitación. Es más, en la época que estuvimos ahí se hizo varios logros, entre ellos personalmente me delegaron el encargarme de cerrar todos aquellos calabozos que existían en la Policía Judicial y traspasarlos a los centros de rehabilitación social, porque era denigrante, la verdad, el estado en el que se encontraban las personas privadas de libertad en los calabozos de la Policía Judicial. Aquí en Pichincha, mucha gente conoció los calabozos, imagínense cómo era a nivel nacional, era terrible. Yo empoderé totalmente y se logró cerrar todos los calabozos de la Policía Judicial y que se pasen hacia el Ministerio de Justicia. Correcto. En ese contexto es en donde, entre algunos eventos que se realizaron, cuando se estaba poniendo la primera piedra para construir el centro de Turín, nosotros como funcionarios de justicia teníamos que asistir a estos eventos. Y esa es la infamia que se ha creado tras una fotografía que se ha publicado, la cual era de un evento del Ministerio de Justicia, en donde estamos todos con unos chompas azules que decía en la parte de atrás Ministerio de Justicia. ¿Y qué se dice de esa fotografía? Ya, en esa fotografía se manifiesta que estaba haciendo proselitismo o que estaba en un evento político. Eso no es verdad. Esa fotografía no lo corresponde a un evento desmiento categóricamente. A ver, pero vamos con el cuestionamiento principal que surgió, en este caso, por el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, quien básicamente lo que cuestiona es su cercanía con el correísmo. La UNA es altamente correísta, que protegió a Serrano, refiriéndose expresamente a Maritza Romero. Ese es el cuestionamiento puntual que se hace. Yo no soy correísta. Yo soy una persona técnica. Yo no soy política. ¿Pero usted era adherente de Alianza País? No, no era adherente. Pero se ha difundido un carnet de afiliación. ¿Es falso? Falso. No es cierto. No es verdad. ¿Nunca usted fue adherente de Alianza País? No he sido adherente de Alianza País. No soy afiliada a ningún partido político. Yo no soy política. Soy una funcionaria judicial de carrera. He estado durante 22 años en la función judicial, y les explico por qué fui al Ministerio de Justicia en comisión de servicios. Sí, seguía siendo parte de la Fiscalía General del Estado. No soy correísta, no soy política, soy funcionaria judicial. Es decir, ese formulario de adhesión a Alianza País que se ha difundido es falso. ¿Usted puede certificar de que nunca firmó un formulario de adhesión a Alianza País? ¿Usted tenía conocimiento de esto antes de que surgieran estos cuestionamientos? Vea, durante los 9 años que llevo como juez, yo he llevado varios casos. Imagínense si le hago una lista de todos los casos que se han llevado acá. Y dentro de uno de los casos que se llevó, se crearon estas falsas expectativas para tratar de influenciar en mí en una decisión que se tenía que tomar dentro de un determinado caso jurídico.
Pero yo les digo categóricamente, como juez, yo nunca me voy a dejar influenciar por lo que digan las redes sociales y los medios. Imagínense si un juez se dejaría influenciar por lo que dicen las redes sociales. ¿Por qué se asegura que usted protegió a José Serrano? No lo sé, porque yo jamás, nunca he conocido un caso en donde haya estado procesado el doctor José Serrano. A mí me parece que ese señalamiento se refiere a un tuit que escribió hace 5 días el colega periodista Cristian Zurita en su cuenta Twitter. Dice, haciendo el cuestionamiento al presidente de la Corte, Iván Saquicela, dice, poner primera de la terna al Consejo de la Judicatura la jueza correísta, palabras del colega Cristian Zurita, que se reconoció como tal, que usted se ha reconocido como correísta en la audiencia de juzgamiento del caso Pases Policiales. Es más que un error, dice el colega. Me imagino que se refieren a su papel en esa audiencia. ¿A qué se refieren? ¿Usted fue la jueza del caso Pases Policiales? Yo fui la jueza que llevó el caso Policiales en la audiencia de juicio. Ya, ¿cómo lo llevó? Yo fui la ponente. A ver. Lo llevé jurídicamente, como se tienen que llevar todos los casos. Yo no hago distinción de casos. Yo soy juez y tengo que ser imparcial y yo juzgo lo que veo. Y administro justicia conforme a las pruebas que se presentan. En ese proceso estuvo inicialmente vinculado, mencionado, investigado el doctor José Serrano o su entonces viceministro Diego Fuentes, le pregunto. En el caso que yo llevé, en la audiencia de juicio, no estaba vinculado, no estaba procesado el doctor Serrano ni el señor... Ni el doctor Fuentes. Ninguno de los dos. No. Nosotros juzgamos y resolvimos la situación jurídica de las 15 personas que estaban procesadas. ¿Usted en ese proceso, como dice el colega, se reconoció como correísta? Falso. Que me pruebe que yo he dicho que soy correísta. Es totalmente falso. En ese contexto, hace 6 años, estoy hablando del 2006, donde yo llevé esa audiencia de juicio, ya me sacaron exactamente lo mismo. Porque trataron de influenciar, señalando que yo tengo una afinidad con algún partido político o que yo me manejo a través de haber sido funcionaria del Ministerio de Justicia para influenciar en la decisión que se tenía que tomar dentro de un caso eminentemente jurídico. Como yo le digo, señores periodistas, yo no me dejo llevar por lo que dicen las redes sociales. Cometería injusticia si lo hiciera, porque si yo juzgara conforme a lo que comentan los periodistas o que dicen las redes sociales, ¿acaso habría seguridad jurídica? Pero usted sabe que eso sí pasa, doctora. Con todo el respeto, eso sí pasa. O sea, si usted me dice que no se deje influenciar, de acuerdo, yo respeto su postura, pero sí pasa que lamentablemente hay una mediatización de la justicia, que eso es evidente. Es lamentable. O sea, hay una mediatización de la justicia. Aquí hay casos que se los analiza con mayor diligencia con base en las tendencias de redes sociales o en la presión mediática. Eso es evidente, doctora. Es lamentable, pero yo no lo he manejado así. Y tanto es así que, como le informo y les estoy diciendo, en el año 2006 ya me pasó exactamente, mire, la foto que sacan y lo que están señalando, sacaron hace 6 años para tratar de influenciar en mí en la decisión de un caso en donde estuvieron procesados funcionarios de la policía y de altos rangos, y en el caso que era por delincuencia organizada, no era un caso político, era delincuencia organizada, en donde se sentenció conforme a las pruebas que se vio. Se apeló, subió a casación, fue ratificado, fue a la Corte Constitucional el proceso. Mi sentencia, mejor dicho, nuestra sentencia, porque no soy yo solo un juez, somos un tribunal. Nuestra sentencia pasó por la Corte Constitucional, fue ratificada en la Corte Constitucional, se anuló la sentencia de la Corte Nacional, volvió a la Corte Nacional, se realizó nuevamente la audiencia y les volvieron a sentenciar conforme a la primera sentencia que estuvo. El caso está ejecutoriado y es cosa juzgada. Doctora, ¿cómo llega su nombre a esta terna? Fue presentada evidentemente por el doctor Saquicela, pero ¿cómo es que llega su nombre a esta terna y llega a liderar esta terna? Bien, dentro de lo que les estaba comentando de mi experiencia como funcionaria judicial, yo ingresé en el año 2013 a la función judicial, luego de haber estado en un proceso de selección por un concurso público de méritos y oposición. Inició con un consejo transitorio y fue nombrado por el consejo que llegó en esa época. Mi experticia a través de estos años, el estar 9 años como juez,
y 13 años en la Fiscalía, 22 años en la función judicial, ha sido la que han analizado a través de mi hoja de vida. Mi hoja de vida que me han solicitado para análisis, creo que ha habido varios análisis que se han hecho de varias hojas de vida que se han presentado, mi trayectoria y mi probidad, porque durante mis 22 años de ser funcionaria judicial nunca he sido sancionada. No he sido objeto de sanciones. Tengo las certificaciones de 22 años, 13 años en la Fiscalía y 9 años de juez. Yo no he recibido ni una sola. Ninguna sanción. Ni un llamado de atención, ni una amonestación, nada. Ninguna, nada. Esa es mi absoluta probidad. Y mi experiencia como funcionario judicial, porque yo me he desenvuelto no solo como juez, he estado en el área administrativa, he estado como fiscal, aparte he estado en el área de rehabilitación social, he estado en varios ámbitos que tienen que ver con el sector justicia. Al analizar mi hoja de vida, al ver mis 22 años de experiencia, mi probidad, tener una alta productividad, porque también se han analizado las evaluaciones de las que hemos pasado como jueces. Tengo una evaluación satisfactoria, uno de los más altos puntajes al ingresar a la función judicial. Fui la segunda mejor puntuada en el concurso de jueces. 97.7 fue mi puntaje sobre 100. Eso merecí un reconocimiento, incluso que lo tengo por haber sido la mejor puntuada. Y todo eso se ha analizado, o lo ha analizado el señor presidente, para considerar quiénes deben estar en la terna, que son judiciales de carrera, y ha considerado mi nombre y me ha puesto en primer lugar por mi experiencia, mi carrera judicial y por mi probidad. A partir de estas críticas que han surgido, el presidente de la Corte de Justicia ha dicho que no tendrá reparo en corregir o retirar alguno de los nombres propuestos si hay actos reñidos con la ley o la ética. ¿Cómo lo asume usted? Por supuesto, el señor presidente ha enviado la terna al Consejo de Participación Ciudadana. Y es el Consejo de Participación Ciudadana el encargado de designar. Este momento ya no está bajo las competencias de la Corte, en el señor presidente ha enviado, sino el Consejo. Y si existe algún motivo, impugnación, existe una fase de impugnación. Esto es un proceso de selección que vamos a pasar las 3 personas, en las cuales efectivamente el proceso de elección va a tener una veeduría ciudadana y va a tener un proceso de impugnación. Y si existe un cuestionamiento con pruebas, que lo presenten en el proceso de impugnación. Y sea el Consejo de Participación Ciudadana, que por cierto es un cuerpo colegiado, el que decida si es que se ha aprobado o no que alguna persona no cumple con lo que dice el reglamento o no ha tenido probidad para ocupar ese cargo. Doctora Maritza Romero, ¿usted estuvo o participó de la reunión entre los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno con el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, en aquella reunión en la cual el doctor Morillo, y se escucha un audio, le pide al doctor Osejo apoyo a nombre del presidente de la República para que la señora Guadalupe Llori regrese a la presidencia de la Asamblea Nacional? ¿Usted estuvo en esa reunión? No, no estuve en esa reunión. Porque a usted le han dicho que usted grabó el audio de esa reunión. No, no estuve en esa reunión. No estuve en esa reunión. ¿Usted puede probar que no estuvo en esa reunión? Yo no estuve en esa reunión, estuve en el Consejo de la Judicatura ese día al que me han llamado. Yo he ido públicamente, yo ya he ido a dar incluso una versión a la Fiscalía. ¿A usted le llamó a la Fiscalía por esto o usted fue voluntariamente? Fui voluntariamente a dar mi versión. ¿No le llamó a la Fiscalía? Me llamaron a dar una versión y fui voluntariamente a dar una versión, no solo a mí. Llamaron a varios jueces de la Corte Provincial de Pichincha para dar la versión. Y manifestamos que nosotros, por lo menos yo no he escuchado absolutamente nada y de lo que me enteré fue por redes sociales. Porque ese día fuimos a entregar invitaciones para el bicentenario de la Corte Provincial. Cumplía 200 años y estábamos haciendo un evento. Y acudimos con tarjetas de invitación y subimos donde algunos vocales. Yo personalmente fui donde una de las vocales a entregarle y en el despacho se entregó al presidente, que estaba encargado en ese momento, doctor Morillo. No he sido convocada a ninguna reunión, yo no he escuchado absolutamente nada, no me enteré simplemente por las redes sociales de lo que se había pasado. O sea, en esta reunión que luego se hizo viral, donde se escucha el audio del doctor Juan José Morillo, en esa reunión usted no estuvo. Yo no he escuchado nada.
¿Pero estuvo en esa reunión o no? No sé cuál reunión sería, porque el único momento en el que yo estuve en el Consejo de la Jefatura fue para entregar unas invitaciones. Sería 10 minutos que subí, pero no he estado en esa reunión, yo no he escuchado absolutamente nada. Y quien haya estado, el ciudadano valiente que haya puesto en conocimiento de la ciudadanía estos actos irregulares que se han cometido o estas interferencias que se están dando, es una persona muy valiente en realidad. O sea, perdón que le insista, para que quede claro, evidentemente, usted dice, estuve en el Consejo de la Judicatura, no he participado en una reunión. ¿Usted no escuchó que el doctor Juan José Morillo le diga al doctor Gustavo Osejo, a nombre del presidente, que le ayuden a la señora Yori? No, yo no he escuchado absolutamente nada. ¿Y tienen idea de cómo se filtró ese audio? No lo sé, eso es de la Fiscalía quien tiene que manejar. ¿Por qué le llamó a usted la Fiscalía y por qué fue usted a la Fiscalía si usted nos dice que no participó en ninguna reunión de ese tipo? Porque nos llamó a varios jueces que estuvimos en ese edificio, porque fue en el edificio del Consejo de la Jefatura donde estuvimos algunas personas entregando invitaciones para este evento del Bicentenario. Y en ese contexto no sabemos, yo no sé ese día, no lo sabemos, no se sabe efectivamente. Pero para el día que me llamaron, que me dijeron que si había estado en la Judicatura, y porque estuve ahí, estuve entregando una invitación para el Bicentenario de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Si es que haya sido ese día la reunión o haya sido otro día la reunión, eso no lo sé. No sé qué día sería, no sé en qué condiciones sería, no sé si estarían ahí más personas, no estarían, no lo sé. Pero los jueces de la Corte Provincial de Pichincha nos llamaron para dar nuestras versiones y hemos acudido libremente a dar las versiones. Y efectivamente la señora fiscal, el señor fiscal que lleva el caso, está investigándolo. Está investigándolo porque hay un presunto delito de tráfico de influencias, el cual se ha denunciado. En la denuncia que no se ha hecho en mi contra, por cierto, ninguna de las dos denuncias que se han presentado está en contra mía. Y en el proceso de investigación puede llamarse a cualquier persona, investigarse a cualquier persona, porque es una indagación reservada. Luego de su declaración voluntaria que usted nos relata, ¿no le ha vuelto a llamar a la Fiscalía? No. Y usted explicó tal cual nos acaba de señalar en este momento. Así es, tal cual. Ahora, doctora, ¿cómo asume todos estos cuestionamientos en su contra? O sea, ¿de dónde cree que provienen? Porque le hemos hecho preguntas, Belkis y yo le hemos hecho preguntas asociadas a personajes que públicamente le han cuestionado. Le han dicho que usted fue afiliado a ese país, que usted es correísta, que usted su rol en el caso de los pases policiales, que supuestamente usted grabó los audios y usted nos ha desmentido todo esto. ¿Por qué cree entonces que se generan todos estos cuestionamientos en su contra si los cuestionamientos son falsos, como usted lo ha notado, doctora, en esta entrevista? Por lo mismo que usted señaló cuando, antes de que yo llegue, le estaba escuchando en la radio. Porque hay una pugna interna que se ha generado en un contexto, incluso puede ser político, del cual obviamente yo no soy parte porque yo no soy política, pero es evidente, totalmente evidente, que siendo la Corte Nacional quien tiene que delegar a un funcionario para que presida el Consejo de la Judicatura, y que por otro lado existe alguien que está encargado temporalmente y que no quiere salir de la institución, al generarse esa pugna que incluso en algún momento ocasionó la suspensión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, es que en esa pelea lamentable, porque es lamentable para la Administración de Justicia esto, se genera este caos de ataque, porque la única forma, y qué pena que en este país se tenga que manejar así, de un anticorreísmo, correísmo, lo que a la final es un tema eminentemente cuestionado por ser político. Mire, señor periodista, yo le digo algo. 9 años de funcionario judicial. ¿Qué cuestionan? Si había etapas de apelación, las sentencias pueden ser apeladas, puede presentarse casación, incluso acciones extraordinarias en la Corte Constitucional. Quien se sienta perjudicado por alguna decisión judicial puede hacerlo legal y jurídicamente. Esa debería ser la vía. Esa es la vía. Si usted se siente perjudicado en algún proceso o siente que no se ha manejado de alguna manera, tiene la vía, tiene apelación, tiene casación,
puede pedir nulidad de una sentencia y por último puede acudir a la Corte Constitucional con una acción extraordinaria. Ahora, le voy a agregar otro elemento más dentro de esta cadena de cuestionamientos que usted ha recibido y le vuelvo a agradecer por haber aceptado esta entrevista, porque la idea es justamente preguntarle sobre estos cuestionamientos. Aparentemente, al menos uno puede interpretar que la decisión de armar la terna para el Consejo de la Judicatura enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia fue una decisión unilateral del doctor Saquicela. ¿Y por qué le menciono esto? Hay un tuit que escribió el doctor Sandro Macías que dice: en mi calidad de magistrado de la Corte Nacional de Justicia, es necesario aclarar a la ciudadanía que la terna remitida al Consejo de Participación para elegir a nuestro delegado para integrar el Consejo de la Judicatura ha sido una decisión adoptada exclusivamente por el presidente Iván Saquicela. Digamos, ¿esto es regular o es irregular? ¿La terna debía ser de la Corte o del presidente de la Corte, doctora? Yo creo que esto es importante aclarar. La Constitución señala que es el presidente de la Corte, porque es el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Lo dice la Constitución, lo dice el Código Orgánico de la Función Judicial, lo ha hecho los anteriores presidentes, lo hizo el doctor Carlos Ramírez, lo hizo la doctora Paulina Aguirre. Es el delegado del presidente de la Corte Nacional, porque el Consejo de la Judicatura está integrado por 5 miembros, delegados de la Fiscalía General del Estado, delegado de la Defensoría Pública, delegado de la Asamblea Nacional, delegado de la Función Ejecutiva y delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Esos son los 5 delegados que integran el Consejo de la Judicatura. Y cabe resaltar aquí que un vocal no toma una decisión solo, es un cuerpo colegiado. No es que va a llegar vocal X, Y o el mismo presidente a tomar decisiones solo, lo hace el cuerpo colegiado por mayoría de 3 votos, e incluso aquella decisión o aquella atribución que se le daba al presidente de la Judicatura para suspender a los jueces ya fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, y ahora para suspender a un juez tiene que hacerlo por mayoría de los vocales de la Judicatura. Yo le voy a resaltar algo adicional y hacer énfasis totalmente. No soy política, yo he sido perjudicada incluso en la época anterior, en la administración del doctor Gustavo Ayala. ¿Usted fue perjudicada? ¿Por qué? Totalmente perjudicada, porque yo participé para ser juez de la Corte Nacional en el año 2017 y no me permitieron por una manera irregular con la que se llegó al concurso. Lo denuncié públicamente, denuncié al doctor, envié la denuncia con todas las irregularidades del concurso en donde se perjudicó a muchas personas. ¿Pero qué se le observó a usted puntualmente? Puntualmente, en méritos, mi carpeta no se consideró los títulos que se presentó. En el examen, en la prueba escrita, todas las preguntas fueron en áreas, e incluso preguntas con códigos derogados. Todo eso yo le relaté al señor presidente de aquella época en una denuncia que le presenté ante él en el Consejo de la Judicatura, y esa denuncia también la presenté ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y mire, tanto así que esa denuncia fue calificada y admitida por el Consejo de Participación Ciudadana y entró para la evaluación del Consejo de aquella época, que sirvió para la cesación de funciones. Si yo hubiera sido correísta, si fuera de la administración de Yal, yo lo hubiera denunciado. He sido la única juez que lo denuncié y fue perseguida por eso. Yo sí he sido objeto de persecución. Doctora, para ir concluyendo, en medio de todo esto, ¿qué hará usted? Usted tiene la posibilidad de excusarse, de seguir siendo parte de esta terna, en medio de todos estos cuestionamientos. ¿Qué ha pensado hacer? Que se siga con el proceso. Ha habido la confianza absoluta, tras un análisis exhaustivo de nuestras hojas de vida, para tomar la decisión del señor presidente. Será el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quien decida quién tiene que presidir el Consejo de la Judicatura. ¿Usted va a seguir en el proceso? Por supuesto, tras un proceso de selección riguroso
que lo hace el Consejo de Participación Ciudadana. Existe veeduría ciudadana, existe fase de impugnación. Si existe algún cuestionamiento, que impugnen, que presenten las pruebas correspondientes. Doctora, dos cosas finales. La primera, ¿cuántos títulos universitarios tiene usted? Yo soy doctora, soy licenciada soy doctora en jurisprudencia, soy abogada en el país y además soy especialista en Derecho Procesal. Egresé de la maestría también de Derecho Procesal y actualmente estoy como maestrante de Derechos Humanos y Género. Correcto. Y lo otro, si usted llega a culminar el proceso, usted será designada y asumirá la presidencia de la Judicatura. Asumamos que ocurre esto, que usted asume la presidencia de la Judicatura y que no hay censura y destitución de los actuales vocales de la Judicatura. ¿Cómo va a ser su proceder frente a este consejo tan venido a menos y tan cuestionado con el tema de los audios, el rol de los doctores Murillo, Barreno, el hecho de que el presidente de la República le pidió al vocal Javier Muñoz que renuncie? O sea, de verdad que lo de la Judicatura es una cosa muy compleja. Si usted llega a la presidencia y ellos se mantienen, ¿cuál va a ser su proceder? Con esto termino, doctora. Bien, antes de eso quería decirle algo puntual. El hecho de estar funcionarios judiciales dentro de la terna es precisamente porque los funcionarios judiciales somos los únicos que conocen la realidad que está pasando actualmente. El sistema de justicia está en crisis. Y no lo digo como una percepción, lo digo porque lo vivo diariamente, porque el sistema Salles no funciona, porque no funciona el sistema de citaciones. Es más, el día de ayer le ganaron una acción de protección al Consejo de la Judicatura precisamente porque se vulneró el derecho de menores, el derecho de niños, al no haber citado en el tiempo correspondiente y haber sido perjudicadas sus pensiones alimenticias. Señor periodista, yo estoy totalmente convencida de que esta administración, lamentablemente, lo que ha hecho es crear un caos y generar más aún un desprestigio en la función judicial. Pero si es que el escenario se diera así, yo voy a trabajar técnicamente. Yo voy a ir con un plan de trabajo técnico para lograr la justicia que se quiere. No solamente por palabras, porque yo lo vivo a diario. Yo vivo a diario las necesidades que tenemos los judiciales. Eso se vive a diario. Y lo que se aspira es cambiar esa realidad, o por lo menos empezar a cambiarla. Tengo que trabajar técnicamente. Yo tengo que trabajar técnicamente y coordinar en el cuerpo colegiado y presentar las posiciones, las mismas que serán aprobadas o no por el cuerpo colegiado. El presidente del Consejo de la Judicatura, conforme lo dice el Código Orgánico de la Función Judicial y los mismos reglamentos, la única persona que pone es el director de la Escuela Judicial. Todos los demás cargos y las demás actuaciones se los hacen por aprobación del Pleno. Entonces se tiene que trabajar en coordinación con el mismo. Personalmente yo le digo, no es una percepción. Claro que se ha incumplido con las funciones y lo ha incumplido la Judicatura, porque es una realidad que se palpa día a día en la ciudadanía. Pero le estoy mencionando que nosotros internamente ya no podemos trabajar. Las computadoras no sirven. Los 2 años de pandemia que trabajamos en teletrabajo, tuvimos que dejar prendidas las computadoras en las oficinas para poder conectarnos. ¿Y qué pasó cuando regresamos? Estaban quemadas todas. Tenemos que llevar nuestras computadoras. Hacemos las audiencias en nuestros teléfonos celulares. Esa es la realidad del sistema. El sistema está en crisis y debería declararse incluso la emergencia. En ese contexto es el que tenemos que trabajar, no en pugnas internas, no en peleas. No es un cargo, no es un personal, es un servicio a la ciudadanía. Nos debemos a los ciudadanos. Correcto, doctora, gracias por el tiempo, muy amable, por haber venido. Muchas gracias. La doctora Maritza Romero, primera integrante de la terna al Consejo de la Judicatura, que ha sido enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Sobre la doctora Romero ha habido una serie de cuestionamientos y ella nos ha respondido interrogantes en ese sentido. 7:45, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.